Vais a descubrir cómo una persona que en principio estudió ingeniería industrial, no quería liderar equipos, acabó convirtiéndose en CEO y acabó convirtiendo su compañía en referente a nivel europeo y a nivel internacional. Las compañías japonesas en el ADN lo que tienen es que la persona es el centro. O sea, ellos dicen human-centric. Okay. Tú tienes que preocuparte de tu gente. La emergencia sanitaria que tuvimos en el 2020, todos nos entendemos. Para mí fue como la gente, que nosotros estábamos todos en casa, se ofrecía voluntaria para trabajar. O sea, la gente trabajó 20 horas al día. Pero es que además llamaba a los que ya estaban jubilados. Queremos colaborar, queremos ayudar. Y fuimos capaces de hacer todos los respiradores que había que hacer. Se mandaron incluso a Sudamérica. ¿Qué dirías que caracteriza a un buen líder? Los títulos son para colgarlos en la pared. Los cargos todos son temporales. Y lo único que queda es cómo tú te comportas con la gente. Muy buenas amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Nervous Cast. Atento y atenta, quedaos por ahí porque al final de esta entrevista vais a descubrir cómo una persona que en principio estudió ingeniería industrial, no quería liderar equipos, acabó liderando una compañía, acabó convirtiéndose en CEO y acabó convirtiendo su compañía en referente a nivel europeo y a nivel internacional. Hoy vamos a conocer una historia potente, así que, pero antes de nada, recordaros que estamos emitiendo en la 107.3 FM de Color Comunitaria desde Palma, Palmilla, Málaga. En la técnica nos acompaña Tania Ortega, en la producción Carmen Gallardo, en las redes sociales tenemos a Javier Jiménez, yo soy vuestro amigo y vecino Expabomo y este es un nuevo capítulo de The Nervous Cast. Bueno, como os he dicho, yo creo que la historia que vamos a contar hoy, la persona que hoy traemos, como mínimo os va a impresionar y como mínimo creo que su historia os puede servir de inspiración. Hoy nos acompaña Blanca Hermana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Eres la CEO de Denso10. Para los que no sepan, que no les suene el nombre de esa empresa, que seguramente están utilizando algún componente electrónico en su automóvil o en su casa que ha pasado por las manos de esta empresa. ¿Qué puedes contarnos de esta compañía? Bueno, Denso10 es la que en Málaga más se conoce como Fujitsu. Fujitsu puso una fábrica en Málaga en el año 77, llevamos ya más de 47 años, y nosotros empezamos fabricando telecomunicaciones, es decir, equipos de módems de alta velocidad, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. De ahí Fujitsu fue incorporando algunos productos más y empezamos a fabricar impresoras matriciales, que son aquellas que tenían tecnología de cabeza de aguja. Llegaron las inundaciones del 89, que Málaga lo pasó muy mal, y la fábrica se inundó, y además esto coincidió con que la tecnología nueva de chorro de tinta y la de láser Fujitsu no la tenía. Con lo cual tuvimos que hacer una reestructuración en la cual se pasó de 826 empleados a 254. Wow. En el año 93. Y gracias a que teníamos un japonés que era un fiera y que dio la división de Fujitsu de automoción y a otras compañías. Y así hemos llegado hasta que Denso ha adquirido a Fujitsu Ten, casa matriz, y ahora somos Denso10. Y Denso es una bestia en automoción. Pero seguimos haciendo de todo en electrónica. Ok, has hecho un resumen bastante bueno, pero vamos a ir profundizando punto por punto, porque antes de llegar a este punto donde estás ya formando parte o liderando una empresa que es una fiera, como tú bien has definido, claro, tú empiezas estudiando, o sea, tú terminas de estudiar ingeniería industrial en el 88, ¿puede ser? 82. 82, ¿vale? Es que yo soy muy mayor. 82, en el 82 acabas la carrera y directamente te fichan para Fujitsu. No, yo termino en el 82 y en aquella época yo lo que hacía era jugar al tenis de mesa y estaba en el equipo nacional y me voy a China un año. Y entonces pues estoy allí entrenando. Vuelvo y me pongo a trabajar en una empresa. ¿Entrenando para olimpiadas, para competiciones, para...? En aquella época ni siquiera el tenis de mesa era olímpico, pero yo jugué mi último campeonato del mundo en el año 89, una vez ya perteneciendo a Fujitsu, cuando ya estaba trabajando en Fujitsu. Entonces yo entré en Fujitsu porque vinieron a buscarme. En aquella época no había mucha gente que hablara inglés y necesitaban un ingeniero que hablara inglés. Me llamaron, yo estaba encantada en cambiar de trabajo porque lo que hacía... Ganaba mucho dinero, pero no me gustaba nada. ¿Qué hacías antes, si se puede saber? Sí, estaba en una empresa que valoraba un poco lo que era la zona rural y la zona
de los pueblos para calcular cuánto tenía que pagar la gente de IBI. Vale. Y lo que no me gustaba era que llegaba a una casa que había un señor muy mayor en un camastro y al lado un burro, y yo tenía que calcular cuánto tenía que pagar cuando, bueno, pues aquello yo no lo llevaba muy bien. Vale. Entiendo. Entonces, cuando me llamaron, pues me pareció fantástico. Y nada, entré en Fujitsu en el año 88. En el año 91 me ofrecieron ir a formarme a la Casa Central, a Japón, a Tokio. Y me fui a Tokio en el año 91. Me iba para 2 años. Cuando llevaba 2 años me ofrecieron quedarme uno más. Yo me lo estaba ya pasando bomba porque el primer año es duro, el segundo menos duro y el tercero ya empiezas a disfrutar. Y dije que sí, y cuando llevaba medio año más o menos, el japonés que estaba aquí me dijo, vuélvete, te necesito. Y bueno, y me volví por accidente. Y me volví por accidente porque el fantástico puesto que él tenía reservado para mí era de jefe de personal, en una época en la que estaban haciendo una reestructuración. Claro, quiero que hablemos de esta reestructuración, pero antes, ¿qué es lo que tanto te llamó la atención de Japón? ¿Qué es lo que te enamoró de Japón, que ya, como tú has dicho, te lo estabas pasando bomba y querías quedarte un poco más, y qué te costó cuando te llamaron? ¿Qué te llamó la atención de la cultura japonesa o de cómo tienen, la forma que tienen ellos de trabajar? Bueno, yo había estado viviendo 1 año en China, y China en aquella época era un sitio donde no había absolutamente de nada. Yo entrenaba 8 o 9 horas al día, incluidos los domingos 5, pero vaya. Y lo que me llamó la atención de Japón, mis primeras vacaciones en Fujitsu, me fui 1 mes a Japón, a recorrer Japón. Y lo primero que me llamó la atención es que todo funcionaba y todo funcionaba bien. O sea, en Japón no hay nada que no funcione. Entonces, para mí fue una cosa increíble. Cuando me vuelvo, como no tenía ni idea de temas de laborales, pues me mandan a Madrid 6 meses a estudiar, a la central de Fujitsu en España, que estaba en Madrid. Y después de ahí ya vengo a Málaga, de jefe de personal, teniendo, bueno, pues lo que había estudiado en 6 meses y un japonés que pensó que quizá alguien que entendiera la mentalidad japonesa podía hacer un poco mejor de enlace entre los sindicatos, el comité de empresa, los trabajadores y la directiva japonesa. Entonces, eso fue un accidente que duró 9 años. Vaya. ¿Y cómo se lleva todo ese proceso? Porque cuando tú entras a ser jefe de personal, como tú bien has dicho, te da una etapa donde está habiendo despidos masivos. ¿Cómo se gestiona eso? Porque es tu primera experiencia gestionando trabajadores. Sí. Claro, ¿cómo llevas ese impasse de, oye, yo vengo de un contexto en el que no tengo que gestionar personas y además no tengo que asumir la responsabilidad de despedir a alguien? Quiero saber un poco más cómo fueron las negociaciones, cómo llevaste esa transición para que fuera lo más leve posible y que no minara la moral del equipo que se quedaba. ¿Cómo lo llevaste tú en ese sentido? Bueno, yo primero tengo que decir que tengo la suerte de que siempre he tenido muy buenos jefes. Y vale. Este japonés ha sido excepcional. Entonces, cuando yo llego, realmente lo que queda de la reestructuración son los últimos coletazos. Estaba prácticamente todo hecho. Y la persona que había en la dirección de personal se había ido de la empresa porque no hacía más que despedir y no contrataba a nadie. A mí me queda ya muy poco por hacer. Y también quiero decir que los japoneses, como son muy japoneses, pues hacen las cosas muy bien. Y muy bien quiero decir que el 98% de la reestructuración fue voluntaria. Es decir, en aquella época se ofrecía 72 días por año trabajado, sin límite, y voluntariamente quien se quería ir porque no había trabajo. Vale. Entonces, lo que quedó al final fue muy poquito. Fueron 4 trabajadores que sí que hubo que despedirlos, pero realmente se les ayudó. Además, en el proceso de reestructuración a la japonesa, cuando se desmontó el laboratorio de I+D, pues lo primero que quiero decir es que las compañías japonesas en el ADN lo que tienen es que la persona es el centro. O sea, ellos dicen human-centric. Okay. Tú tienes que preocuparte de tu gente. Y cuando hubo que reducir, se buscó muchas alternativas. Es decir, no solamente se trató bien económicamente a la gente que se iba de forma voluntaria, sino que en paralelo intentábamos buscar salidas profesionales para todos los que salían. O sea, encima, o sea, eso, porque sí. Hay muchas empresas que no lo hacen, y en la actualidad sobre todo, ¿no? O sea, tienes que despedir a gente porque la situación empresarial es la que es.
Y encima les ayudas a encontrar trabajo en otros, para no dejarles desamparados. Wow, sí. O sea, lo que se intentaba era, vamos a ver qué se puede montar, Claro. y entonces se montó el parque tecnológico. Okay. El parque tecnológico nació de esta reestructuración de Fujitsu. Felipe Romera era el director de investigación y desarrollo, el director de CTCom, Luis Fernando, era un director de Fujitsu, Pepe Estrada se fue a Hughes y era director de la fábrica, o sea, todos los embriones de las empresas que se instalaron en el parque. Y además se hizo con capital de Fujitsu, de Unicaja y de la Junta de Andalucía, Ingenia, que era otra empresa, para dar salida a otro grupo. Entonces, la verdad es que hay cosas que son muy dramáticas y que son tristes. A mí el japonés lo primero que me dijo cuando llegué, lo peor que puedes hacer es dejar a una persona sin trabajo. Entonces, dentro de que había una situación que había que reducir para poder sobrevivir, yo creo que se hizo lo mejor posible. No tuvimos ni siquiera alguna manifestación, ni una huelga, nada de nada. Entonces, bueno, pues por eso yo estoy enamorada de Japón, porque hasta lo malo lo hacen suave. Entonces, ¿tú crees que a día de hoy esa filosofía es aplicable a todas las empresas? Es decir, en ese momento, ¿cuántos empleados tiene ahora mismo Denso? En el caso de España, concretamente, ¿cuántos empleados tenéis? Nosotros en Málaga somos ahora mismo, hemos cerrado con 481 el mes de septiembre. Wow. Eso no te sabe los nombres y apellidos de todo, eso es imposible. No, y algunos ahora ni los conozco, pero el año pasado tuvimos de media 577 y cada uno de los que hemos dejado por el camino duelen. Claro. Entonces, que son temporales, claro. ¿vale? Que les hemos cortado, que lo que hemos hecho es no renovar. Pero al final son gente que tiene hipoteca, hijos, que no está bien dejar a la gente sin trabajo. Cuando tú estás en una posición de liderazgo, cuando tú diriges un equipo de 4 personas, es más fácil que sepas lo que pasa en la vida de cada uno en general. Pero cuando tienes que dirigir un equipo de 500, 400 personas, claro, no puedes saber cuál es el contexto personal de cada uno. Entonces, cuando, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, que tienes que despedir a alguien o lo que sea, y es una persona que tiene hipoteca, tiene familia, etcétera, etcétera, ¿cómo te resguardas tú? O sea, ¿tú tienes algún sistema de... cuando despides a alguien lo ves como, bueno, un número más, o realmente te remueve algo y dices, wow, es que no es solo un número más, es una persona que va a dejar de ingresar en casa, etcétera, etcétera? ¿Cómo se lleva eso cuando diriges un equipo de pocas personas y cómo lo llevas tú cuando eres responsable de un equipo de centenares de personas? ¿Hay diferencia? Hay mucha diferencia. Yo ahora mismo lo único que veo es que tenemos que cortar a 20 o tenemos que contratar a 40 y no directamente. Yo tengo una cosa, que mi despacho siempre tiene la puerta abierta y cualquiera que tenga un problema puede entrar si se siente con la confianza de entrar. Okay. Pero lo que sí intentamos es que cuando caemos en carga, pues tenemos más o menos algunas salidas preparadas y en cuanto tenemos a la gente preparada para cogerla en cuanto podemos. Tenemos un sistema de producción muy flexible. Es decir, nosotros hay veces que tenemos que poner un turno más en 3 líneas y tenemos 1 hora para ponerlo y luego hay épocas que, pues ahora el Canal de la Mancha ha cortado, no te llegan materiales y tienes que dejar de producir en 3 líneas durante 6 días. Entonces, tenemos a fecha de hoy, utilizando la tecnología, porque somos muy buenos, en digitalización y en IT, un sistema de control y de gestión de la plantilla fantástico. Entonces, bueno, pues dentro de que la carga media es X, sí que es verdad que la persona que viene y sabe la situación, y hay mucha gente que está más o menos enganchada con nosotros mucho tiempo, pero saben cuándo viene la carga, ¿no? Nosotros informamos, tenemos una reunión todas las semanas para hablar de la carga de trabajo y la gente sabe perfectamente, incluso hay gente que lo tiene combinándolo con otra empresa hasta que nosotros lo podemos incorporar de forma indefinida. Oye, ¿puedo preguntarte cuántos años llevas en Fujitsu Denso en general? ¿Desde en el 88 entras, si no me equivoco? Yo entro en el 88, ¿Sí? Luego ya llevo 36. 36. Wow, Tú no habías nacido. Toda una vida. Fujitsu llega a España en el año 73 y llega con un objetivo. Fujitsu vendía, tenía clientes en España y quería incrementar las ventas en España y en Europa. Entonces se combina con el ministro de Industria, con el Ministerio de Industria, con Telefónica, que era su cliente, y se juntan las 3 partes. Fujitsu era el socio tecnológico y deciden que para las 3 partes es mejor tener una fábrica en España. Okay. Es decir, Fujitsu empieza en el 73 y la fábrica se construye en el 77.
Mi duda con esto es que en 36 años has visto muchos jefes y además que tú has estado en la cultura japonesa y española y además al ser una empresa internacional has tenido contacto con diferentes contextos culturales de distintos países. En todo ese proceso, yo creo que la cultura ha ido cambiando. No es lo mismo cómo veía la gente el mundo en el 88, ahí es la típica esa que los 80 era la mejor etapa y todo eso, que cómo lo, no lo sé, que cómo lo ve la gente ahora, ¿no? Entonces, todos esos cambios que has ido viendo, ya sea en el contexto empresarial como en el social en general, o sea, ¿cómo lo has sobrellevado llevando una posición de liderazgo en un contexto profesional donde no es normal ver a mujeres liderando, en un contexto que es tema de ingeniería, electrónico y demás? ¿Cómo has ido llevando todo ese proceso? Quiero saber tu respuesta porque luego hay una pregunta clave que me gustaría hacerte, pero antes quiero saber... Pero sí es fácil, ¿eh? Claro, o sea... yo la verdad es que liderar, yo estoy en puesto de jefatura desde el año 94. Claro. 94. Antes pues no tenía. Y luego de dirección Sí, estoy años. desde 2007. Y entonces, bueno, pues tú vas... los japoneses son muy de formar a la persona dentro de la empresa. Entonces, lo normal es que ellos te van formando en distintas disciplinas, poquito a poco, te van dando más responsabilidad y pues de ahí van sacando las personas que suben. Entonces, igual que en Japón, yo quiero decir que Fujitsu se ha gastado en mí una cantidad de dinero, información que nunca seré capaz de devolver. Yo estaba en Minamita, en Numazu, en Fukushima, en Kawasaki. O sea, me han estado dando cursos y cursos y cursos a lo largo de todos estos años sin parar. ¿Qué ocurre? Que lo de que las mujeres no... Yo cuando llegué a Fujitsu me sorprendió que la presidenta de China era una mujer, la presidenta de Fujitsu España era una mujer, la presidenta de Italia era una mujer. Entonces, quizá en Fujitsu, que es una empresa de primer nivel, lo de la discriminación, tienes acceso a empresas de primer nivel. Cuando vas a una universidad de segundo nivel, tienes acceso a empresas de segundo nivel. Y yo creo que lo del tema del feminismo, la igualdad, es cerrado, pues al final eres más así. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo entré en una empresa top y la verdad es que nunca he sentido que por ser mujer me hayan hecho ningún tipo de discriminación, que hayan contado menos conmigo, lo cual no quita que haya habido muchas anécdotas. Claro, eso que acabas de contar es un punto muy interesante y habla de lo que es la meritocracia, ¿no? O sea, uno cosecha lo que ha sembrado, evidentemente. Y puede haber, hoy en día, pues con todo lo que tenemos, las redes sociales, la comunicación, hay mucha gente, muchas voces muy poderosas que, digamos, que perpetúan un discurso de un extremo, un discurso de otro. Dicen, pues mira, he conocido gente cercana y gente no tanto que dice, oye, pues mira, a mí por ser de tal género, de tal raza y tal, me han discriminado por esto, pero luego cuando investigas te das cuenta de que no, es que igual no has hecho el trabajo que tenías que hacer, no has estudiado todo lo que tenías que estudiar y se ha dado la oportunidad a la persona que se la merecía. Eso no quita que en otros contextos se ha podido dar la situación que describes, pero que en el caso concreto de esa persona no se ha dado. Entonces, ¿cómo, en tu opinión, cómo se debería, qué consejos le darías a la gente joven en el sentido de que dejemos de, digamos, de escondernos tras el victimismo de alguna forma y empezar a tomar acción y responsabilidad y decir, mira, si yo quiero llegar a B y estoy en A, estos son los pasos que tengo que dar, pues voy a hacer esto, esto y esto para conseguir eso. Y no centrarnos en el sentido de que si he intentado, si quiero llegar a B y he intentado, he dado un saltito y he fallado, digo, pues si he fallado, pues ya me quedo aquí por esto, por esto y por esto, y quitarnos de excusas. ¿Qué consejo nos darías? Eso es así como tú dices, o sea, yo creo que cuando alguien tiene claro lo que quiere y no te sale a la primera, pues igual lo tienes que intentar 1030 veces. Claro. Es decir, yo lo que intento en nuestra compañía, dentro de lo que puedo, y creo que puedo mucho porque tengo el cargo, es dar completamente la misma oportunidad. Y luego hay quien la aprovecha, quien no la aprovecha, por circunstancias y por miles de motivos. Yo, con lo que tú comentabas antes, que en tantos años el mundo ha cambiado, mi mundo se acabó ya, o sea, yo soy ya muy mayor, no digas pero eso. Se acabó, o sea, ya lo que a mí me enseñaron de cultura del esfuerzo, yo creo que hoy día nadie que tenga menos de 25 años, el sueño que tiene es ir a una fábrica todos los días y estar...
40 años en una fábrica trabajando y machacarse en horas y cuando llegas a casa otra vez, eso ya no existe. Entonces ahora, bueno, pues hay que adaptarse, aunque te chirríe en la cabeza, tienes que adaptarte a lo que hay. Y lo que ahora la gente piensa es que hay que vivir mejor y tampoco hay que vivir para trabajar todo. Pero en mi época no era así. O sea, yo vengo de jugar al tenis de mesa y matarme a entrenar, vengo de matarme a estudiar, vengo de matarme a trabajar. Yo estoy completamente convencida que la gente joven ahora no va a trabajar ni los años ni las horas. ¿Pero eso cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿O entiendes el cambio? ¿Lo aceptas? ¿O es que no hay opción. Vale. O sea, las cosas te tienes que ir amoldando y al final te tienes que ir ajustando a lo que va viendo. O sea, yo ahora se pone de moda el teletrabajo. Y tú hablas con gente y dices, ¿qué tiene de bueno el teletrabajo? No tiene nada. Para la empresa no tiene nada. Pero bueno, si la persona está mejor y es un parte de tu activo de la empresa y está mejor, pues será bueno. Yo hago un acto de fe, me lo creo y bueno, pues teletrabajo. Vale. Pero creo que el verse a las caras y tocarse y poder reunirse y es muchísimo mejor que verte por una pantalla, creo yo. Yo ahí te lo compro. O sea, en el sentido de... sé que el teletrabajo está muy de moda, pero a mí personalmente me gusta estar en contacto con la gente. Es que los seres humanos somos seres sociales al final del día y no estamos acostumbrados a estar todo el día frente a las pantallas. Y el tener a un compañero al lado con el que reírte, con el que trabajar, cambia, por lo menos para mí, cambia mucho la dinámica que tener a alguien en una pantalla o por mensaje de texto. A mí, por lo menos, me resulta muchísimo más cómodo y muchísimo porque se van forjando una relación. No tiene por qué ser tu mejor amigo, pero hay una relación ahí de complicidad en el proceso del trabajo. O sea, yo creo que hay ahora mismo en lo del teletrabajo hay contradicción. O sea, yo puedo entender que una persona que tarde 1 hora y cuarto en coche, pues mira, de vez en cuando trabajas desde casa, pues estupendo. De verdad, o sea, es un trabajo que no necesitas estar físicamente, pues lo puedo entender. O una persona que tiene un problema puntual, que eso yo no lo llamo teletrabajo, lo llamo conciliación. Okay. Y también hay que facilitarlo. O sea, lo que no puede estar la persona en el trabajo pensando en que tiene un problema en casa. Entiendo yo. Lo que yo me cuesta más trabajo es que sea mejor estar hablando a través de WhatsApp que cara a cara. Totalmente. Y que tú escribes una cosa y no le coges el sentido muchas veces y suena muchísimo más directo y más duro que si le das una palmada en la espalda a alguien. Claro. Y le dices, oye, que estoy aquí, cualquier cosa que necesite. Claro. Entonces, hay cosas que puedo entender y otras cosas que no comparto, pero que igualmente, como no hay opción, te tienes que montar al carro. Oye, y hablando, por hacer un pequeño inciso en el tema del teletrabajo, no sé, pensándolo en términos puramente económicos, tú tienes mucha más experiencia que yo, ya me corregirás si me equivoco. A ver, para la empresa a nivel de mantener estructuras como edificios, pagar el alquiler, la luz y tal, no sé, imagino así a simple vista que le sale rentable tener a gente trabajando cada uno desde su casa. Ahora, para el trabajador, yo no lo veo tan rentable, es decir, si tú puedes contratar a gente por teletrabajo, imagínate que yo soy programador, tú tienes un software que hacer, lo mismo que me puedas pagar a mí aquí en España, igual alguien de Filipinas te cobra la 10ª parte. Entonces, yo creo que es un poco desfavorecedor para el trabajador en sí. No sé cómo lo ves tú, porque en ese sentido yo lo veo fatal para la gente que teletrabaja. Bueno, nosotros tenemos una fábrica y al final en la fábrica hay una línea de producción, hay que fabricar y la mayor parte de nuestra plantilla no puede hacer teletrabajo. El que tiene que estar allí dando mantenimiento a la máquina o si se para arreglando un problema tiene que estar allí. Eso no nos podemos permitir que la persona aparezca a las 3 horas. Pero sí es verdad que hay trabajos, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de la programación IT, que es lo que tú dices. Me da lo mismo donde estés, pues la competitividad te la tienes que ganar por méritos propios. Y tú verás, nosotros no tenemos ese tipo de trabajo en Málaga. Pero sí es verdad que tenemos algunos departamentos de gestión y de soporte, por ejemplo, financiero o compras, o la misma gente de IT, que puede hacer algo en su casa, y lo que intentamos es, al menos, ordenarlo. Es decir, esto no es aquí cuando cada uno quiere. No, lo que tenemos en nuestro sector básicamente es un día fijo a la semana, es decir, siempre tienes un día con el cual te puedes reunir con la gente, tienes 4 días, y no todo el mundo de la misma sección en casa, sino que haya siempre alguien de guardia, por así decirlo. Entonces, yo creo que hay que ordenarlo, pero a mí esto es algo que te viene dado, o sea, no
A mí alguna gente me dice, no, aunque no te guste y aunque no tenga nada positivo, lo tienes que poner porque si no, no encuentras candidatos. Digo, bueno, pues es lo que hay. Y siempre hay algunos, seguramente. Siempre hay. Para una empresa como la vuestra siempre habrá un montón. Con todos esos años de experiencia, Blanca, ¿qué dirías que caracteriza a un buen líder? O sea, has trabajado con equipos IT, has trabajado con equipos en Japón, equipos aquí. ¿Cuál dirías que los pilares que debe tener un buen líder para tener a un equipo, en tu caso, de 500 personas o más, a tu cargo, respetándote, no simplemente diciendo, bueno, porque le han puesto como líder, porque está así en el papel, hacemos caso, sino, supongo que te has ganado el respeto de la gente. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son los procesos que tiene que hacer un buen líder? Bueno, yo no sé si soy un buen líder. Yo lo que puedo contarte es que nosotros éramos una empresa, ya te digo, cuando volví de Japón éramos 254 y teníamos la suerte de que te conocías a todo el mundo. Okay. Y sabías, y la gente, sabes que tú estás ahí para ayudar. No yo, sino en general todos. O sea, nosotros hemos sido capaces de hacer un equipo donde nos ha tocado hacer de todo. Lo mismo me he tenido que quedar una noche con alguien en un hospital porque estaba malo y no tenía familia, que ir a un banco a negociarle la hipoteca porque le iban a quitar la casa. Y eso ahora no pasa, ahora somos mucho más. Y aunque el ADN que hemos intentado incorporar es ese, yo creo, a mí de pequeñita mi padre me decía que los títulos son para colgarlos en la pared, los cargos todos son temporales y lo único que queda es cómo tú te comportas con la gente. Entonces yo quiero entender que según tú te comportas con la gente luego se comporta o piensa como tú eres, ¿no? Claro. Entonces yo, ¿qué hago? La gente sabe que estamos allí, pero no, yo hablo siempre de mi equipo, general, o sea, yo claro. no valgo para nada, o sea, aquí si no es el equipo, vamos, a mí, pero tenemos un equipo que es receptivo, que es buena gente, la gente que tenemos son muy, muy buenas personas y entonces están por ayudar y al final del día es lo que queda. No hay otra. Yo creo que no sé qué decirte, pero un buen líder, me imagino que, por supuesto, en la parte profesional pues tienes que tener los objetivos claros, tienes que dar las herramientas, tienes que estar ahí cuando se necesite, tienes que soportar a tu gente, no dejar a nadie tirado, respaldarlos, protegerlos y luego cuando se hace algo mal tienes que ponerte delante. O sea, mire usted, allí cuando sale algo mal quien pide perdón soy yo. Claro. No, nadie tiene culpa, la responsabilidad última es mía. ¿Y cómo fichas gente? O sea, ya creo que una parte importante de tu trabajo, no sé si lo haces tú directamente o hay un responsable de contratación. ¿Cómo fichas a alguien para tu equipo y decir, mira, tengo esta lista de candidatos, estas 10 personas para este puesto, yo creo que esta es la indicada? Bueno, ¿Qué características yo al miras? principio, cuando volví y estaba en personal, hacíamos eso. Vale. Y lo hacíamos personalmente. Y claro, yo llegué y lo primero que hice fue leerme 3 libros de hacer entrevistas de trabajo. La primera entrevista que hice, el chico que hizo la entrevista dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, ¿qué? Dice, es que me ha hecho usted una entrevista muy rara. Y yo pensaba, para mí, claro, si no tengo ni idea, ¿qué quiere? Yo lo que intento es, primero, que la persona sea fiable. Es decir, que no diga incongruencias. Vale. No me vale alguien que diga, yo voy a estar por la empresa 20 horas al día y tiene 2 niños y ¿qué vas a hacer? Irresponsable con tus niños. O sea, no se trata de que la persona, pero sí al menos que lo que dice es coherente, que además de talento tiene sentido común, que últimamente hay mucho talento y pocas luces. Vale. Que sea una persona coherente y normal, o sea, normal. Luego ya la formaremos en lo que necesitemos. Okay. Tenga la base académica y una persona razonable y fiable. Yo nunca hemos pedido campeones del mundo. Yo creo que es mejor tener gente buena y normalita. Porque si tiene muchos fueras de serie hay problemas. ¿Ah, sí? Sí. Explícate, por favor. Porque hay mucha gente que da codazos. O sea, al final, todos los que quieren, si tuviéramos 50 que quieren llegar a presidentes de Denso Mundial... Ah, vale. Probablemente el trabajo no salga tan bien como con gente que sabe que, bueno, pues mis opciones van a ser estas y asume poco a poco la progresión y no tienen tanta prisa. Nosotros tenemos un sistema de promoción lento, pero todo el mundo lo sabe. Claro. O sea, no engañamos a nadie. Mira, aquí la progresión es así, no te interesa, no pasa nada. Y decir las cosas claras desde el principio. Mira, esta es una empresa que estos son los rangos salariales, estas son las expectativas. Nosotros tenemos un sistema buenísimo
que es que la empresa reparte mucho dinero cuando gana, y si no gana no reparte, pero hace que todo el mundo esté focalizado al beneficio. Entonces no hace falta hacer mucho más. Claro, esto que has dicho, primero la parte del liderazgo, que la típica frase, ¿no? O sea, la gente no se acuerda ni de lo que dijiste ni de lo que hiciste, sino cómo les hiciste sentir, cómo les trataste, importantísimo. Y la parte esta del sentido común, me llama mucho la atención, que tú dices que hay mucha gente con talento, pero con poco sentido común. Sí, yo se lo he dicho al alcalde, el alcalde no para de retener talento, buscar talento. Yo digo, vamos a parar un poquito y vamos a buscar sentido común, que ahora viene gente con muchísimo talento que no sabe hacerla con un canauto. Ya. Pero bueno, pero como estoy mayor, yo te he dicho que mi mundo se acabó, esto no... Bueno. No, pero precisamente con tu experiencia puedes dar mucha luz a la gente. Entonces, antes de terminar, quiero hablar de un suceso. Bueno, este podcast se publica en YouTube y YouTube tiene ciertas palabras que al parecer no le gustan y a veces quita los vídeos, ¿no? Vamos a hablar, si digo el suceso, la emergencia sanitaria que tuvimos en el 2020, todos nos entendemos, ¿no? Entonces, se dio una situación ahí donde me pareció, con lo que me comentaste, impresionante la forma en la que os adaptasteis y ofrecisteis una solución rápida, incluso mucho antes de que muchas empresas y gobiernos empezaran a reaccionar. Entonces, me gustaría saber cómo a vosotros os llega la intuición o la iniciativa de empezar a producir, voy a decirlo bien, respiradores para ayudar a la población. ¿Cómo os llega eso? Nosotros tenemos, al trabajar con Asia y tener muchos proveedores en la zona asiática, en China, no solamente en China central, pero tenemos en Japón, en Filipinas, la parte de Asia, sabíamos ya lo del tema del COVID en febrero, a primeros de febrero. Y pues acopiamos, no sé, me acuerdo ahora, unas 500.000 mascarillas, acopiamos guantes de vinilo, todo lo que pudimos. Claro, empezamos con la emergencia sanitaria en marzo. Vale. Aquí se hizo el confinamiento, creo que fue el día 11 o 14 de marzo. Y en aquella época nosotros, como ya sabíamos lo que venía y cómo estaba el patio, empezamos a donar mascarillas a todos los hospitales de la comarca. Aquí que en Málaga hay en la universidad un médico, un profesor que había diseñado un respirador pero que no era industrial. Okay. Nosotros empezamos a coger los planos del respirador. Dijimos que íbamos a... Para mí fue como la gente, que nosotros estábamos todos en casa, se ofrecía voluntaria para trabajar. O sea, la gente trabajó 20 horas al día. Pero es que además llamaban a los que ya estaban jubilados. Queremos colaborar, queremos ayudar. Y fuimos capaces de hacer todos los respiradores que había que hacer. Se mandaron incluso a Sudamérica. Me acuerdo que tuvimos que poner un precio porque era una donación, todo era donación. Claro. Pusimos €1 de precio por aquello del tema fiscal de facturación y tal. Y la verdad es que para mí lo más impresionante fue la colaboración de la gente. O sea, gente que llevaba jubilado 4 años y te llamaba, Blanca, queremos colaborar, por favor, que vamos. Y se presentaron allí sin cobrar, nadie cobró nada de nada, y fuimos capaces de sacarlo. ¿Tú crees que esa iniciativa por parte de los trabajadores, incluso los que estaban jubilados, más allá de que todos tenemos instinto humano de que cuando hay una emergencia así todos queremos ayudar, bueno, en general la gente suele tenerlo, más allá de eso, ¿crees que también pudo haberse dado por la cultura que está inculcada en la empresa, en Densoten en este caso? Sí, sin duda. Nosotros, cada vez que hay alguna catástrofe, intentamos ayudar. ¿Por qué? Pues porque nuestra casa matriz, cuando antes era Fujitsu Ten, en Kobe sufrió un gran terremoto. Y en aquella época ayudaron los clientes, los proveedores, los trabajadores, todos. Toyota llegaba con helicópteros y medicinas a la zona. Aquello fue horrible. Y ha sido así. Después tuvimos la experiencia del tsunami en el 2011. Claro, solo recuerdo. En el 2011 hay un tsunami enorme en la zona de Fukushima con la central, y en menos de 24 horas Toyota ya había diseñado un nuevo GPS con mapas para ayudar a la gente, para poder llevar ayuda a esa zona. Pero es que Sharp montó cargadores de móviles portátiles para que la gente pudiera en los refugios al menos tener algún tipo de conexión. Claro. La gente de nuestra empresa montaban coches voluntarios con linternas, pilas, agua y tiraban para arriba del país a ver a dónde llegaban. Y aquí la gente, y eso lo hemos hecho siempre, y en Málaga conseguimos
Bueno, hicimos un torneo de golf, un pitch and putt, recogimos dinero, hicimos obras de teatro y la gente participa. O sea, cuando tú ves que la gente sigue porque le interesa, tanto es así que fuimos la empresa del mundo que más consiguió recoger. Desde aquí, desde Málaga, fuimos la primera contribución a Japón y nos dieron después un premio económico que por supuesto devolvimos porque no era plan de recibir, pero sí, nosotros estamos muy orgullosos de la plantilla. O sea, es que nuestra plantilla es una pasada. Qué bueno. Me encanta cuando hablas de tu equipo como que se te iluminan los ojos. ¿Ya? Pero es que por mucho que lo diga, es que es para vivirlo. Eso no... O sea, es que... Yo por eso no me da miedo cuando el alcalde con los talentos y viene Google y viene que venga quien venga, los mejores los tenemos. Es que me da igual. Qué bueno. Antes de terminar, hemos hablado del liderazgo y me gustaría extender un poco más esta cuestión, porque si hay gente, hace poco se hizo un estudio donde se preguntaba a la gente, oye, creo que fue hace unos meses, no recuerdo bien en qué revista salió, pero sí me acuerdo los datos. Se le preguntaba a la gente si la gente se queja constantemente de que, oye, el salario es muy bajo, el coste de vida sube y el salario se mantiene igual, pero luego se hizo el estudio preguntándole a los trabajadores, oye, entonces ¿te gustaría promocionar? Ten en cuenta que si promocionas vas a tener un mejor salario y demás, por la promoción evidentemente. Y me sorprendió la cantidad de gente que decía que no, porque entendían que la promoción implicaba más horas, más responsabilidad, tener que lidiar con gestionar un equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y quería hacerte esta consulta con esto y enlazándolo con esto que has dicho de la retención de talento del alcalde. Entonces, ¿cómo encuentras el equilibrio entre dar responsabilidad a un trabajador, pero limitándolo para que no se sobrepase? Es decir, tú eres la CEO y está un jefe de personal. Le dices, mira, tú puedes contratar en estos puestos a este con estas características, pero además tienes la libertad de que si tu intuición te dice que tienes que tirar por aquí, tienes que hacerlo, pero no te pases de este límite porque te vas de la filosofía de la empresa, ¿vale? ¿Cómo das autoridad a una persona y cómo se la limitas en el momento justo? Tú liderando un proyecto, ¿cómo lo haces? Bueno, nosotros primero, yo soy parte del equipo y una más. Nosotros tenemos todo normalizado. Vale. O sea, los japoneses son muy de tenerlo todo por norma. Y la norma se sigue. Y el proceso se sigue. Entonces, según la posición que tú ocupas en la compañía, tienes un límite de aprobación, un límite de propuesta y un límite de autorización. O sea, eso está escrito, estipulado. Absolutamente todo. Todo documentado y todo estipulado. Es decir, si alguien tiene que comprar un material para su departamento y el material vale 600 euros, pues lo firma el jefe de sección. Vale. Pero si son 12.000, lo tiene que firmar el jefe de departamento. Y si ya pasa de X, lo tiene que firmar el director. O sea, está todo pensado. No hay nada que se deje al azar. Vale. En Japón, la teoría es, si tú mejoras el proceso, vas a mejorar el resultado. Vale. Es decir, si tú haces lo mismo con la misma persona, el mismo material, en un proceso estable, el resultado siempre va a ser el mismo, que es de lo que se trata la calidad. Vale. Entonces, nosotros vivimos de los clientes, pero tenemos que dar una calidad perfecta, un coste competitivo y además tenemos que tener flexibilidad para atender los cambios. Cuando nosotros tenemos todo esto normalizado, no solamente en gestión, sino en los procesos de producción, si hay algún fallo, lo que se hace es revisar el proceso. Vale. Entonces, mejorando el proceso al final vas a mejorar el resultado. Ok. Y esa es la filosofía japonesa. Luego, cuando hay un fallo, del tipo que sea, un japonés no lo piensa como un fracaso, sino como una oportunidad de mejora. Vale. Y toda la filosofía del sistema de producción Toyota es la mejora continua. Aquí en España lo traduciríamos como insatisfacción permanente. Vale. Pero bueno. Vale, entiendo. Tienes todo, nadie aspira a hacerlo perfecto de una vez, sino que poquito a poco lo vamos haciendo mejor. Claro. Y con eso no hay que limitar a la gente, la norma te limita. Okay. Si alguien pide más, se piensa que es correcto, se cambia la norma. Vale. ¿Pero eso no puede retrasar los procesos? Por ejemplo, una empresa grande. Bueno, nosotros, gracias a Dios, cada área tiene su norma, es responsable de sus normas, hay un sistema de aprobación y con eso se funciona. Y la gente lo primero que hace cuando entra a la empresa es estudiarse las normas que le afectan. Okay. Entonces, bueno, pues no es algo. Y luego toda la validación de documentos, aprobaciones, lo tenemos digitalizado.
Es decir, yo me meto en el ordenador y sé cuántas aprobaciones tengo de peticiones y si la apruebo o no con los documentos que me hacen falta. Ok. Dicho esto, Denso Ten, ¿en qué proyecto estáis? Sé que la fábrica no para, seguís produciendo constantemente. ¿Cuál es el proyecto, se puede decir, más innovador en el que estáis metidos ahora mismo? De aquí a unos meses o de aquí a unos años, ¿cuál es el futuro de Denso Ten, en tu opinión? Nosotros fabricamos, entonces Denso como tal, ¿en qué está trabajando ahora a nivel global? Obsesionados con la seguridad vial. Entonces, ¿qué ocurre? Pues todos estos sistemas de asistencia, de que la dirección asistida, el antibloqueo, el antichoque, que te frene el coche, que no te puedas salir de la línea si te quedas dormido. Posiblemente esto llevará también a controles sensórica de ver si vas en malas condiciones o te estás durmiendo. Esa es la obsesión que tiene Denso. Garantizar que tú te montes en tu coche y no puedas tener un accidente. ¿Esto incluye los coches autónomos también? También. Ok. También. Ahora, entonces, esto es una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora. Es probable, no sé si se puede decir, es probable que Denso tenga algo que ver con Tesla, porque hace poco Elon Musk presentó un modelo de coche autónomo que al parecer es de lo más seguro que hay. ¿Hay algún tipo de colaboración entre Denso y Tesla o son competidores? Que yo sepa, no, vale. Pero hasta donde yo sé. Vale, ok. Pero ten en cuenta que Toyota, y yo he tenido Mercedes, bueno, no voy a decir marca, no se puede decir marca, ¿no? No, pues aquí puedes decir lo que quieras. Yo he tenido muchísimos coches. Vale. Cómprate un Toyota. Vale. Ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia en calidad que tiene Toyota no lo tiene nadie. Vale. Y si te exigen, mejoras. Y te voy a poner un ejemplo. Hay una palabra fatídica en automoción que es recall. Okay. Tú tienes un defecto, has salido al campo y tienes que llamar a pasar por el concesionario a cambiarle o a revisarle algo. Mentalidad japonesa. Qué bueno es Toyota que nos llama gratis cuando ya no te tiene que dar cobertura ni por garantía ni por nada para cambiarte algo que no te tendría que pagar y te lo hace gratis. Okay. Mentalidad europea. Qué mierda de coche que tengo que llevarlo otra vez para que me revisen no sé qué. Entonces, yo siempre lo digo, creo que cuanto más te exigen, tú mejoras. Si no te exigen, no. Y que a una empresa le cueste dinero un posible, que no sabe ni siquiera si es un fallo, dice mucho de la calidad del coche. Absolutamente de acuerdo. Bueno, menos mal. No me he comprado un Toyota, pero me lo apunto en la lista. Bueno, Toyota, hay muchos coches muy buenos, pero yo te digo, mi experiencia con los fabricantes que hemos trabajado, el más exigente para nosotros ha sido Toyota. No, es que lo digo, tu criterio a mí me resulta como de autoridad en el sentido de que tú estás metido en el sector. Entonces es mucho más probable que tú sepas lo que funciona y lo que va bien que yo, que no tengo nada que ver con el mundo automovilístico. Blanca, ha sido un enorme placer. Tienes el micro abierto si quieres mandar un mensaje a quien sea o algo para cerrar la entrevista que quieras dejar a la gente joven, a la gente en general. Tienes el micro abierto para lo que quieras. Bueno, yo voy a hablarle a las mujeres porque esto era para darle visibilidad a las mujeres. A nosotros estamos encantados de que ahora haya muchísimas más ingenieras y en la parte técnica mujeres que antes. Antes era muy difícil conseguir tener candidatas y ahora estamos felices. ¿Por qué? Creo que ninguna empresa se puede permitir no utilizar el talento femenino. Y lo digo porque hay veces que el punto de vista no es exactamente igual. Entonces, como creo que ninguna empresa se debería permitir eso, estoy encantada de que haya más candidatas. Y yo no soy para nada, yo digo, en igualdad, con interés, y cada una debería saber que la tecnología ayuda mucho y la tecnología puede ayudar en todo. Y podría poner 1500 ejemplos, pero hay ejemplos maravillosos en los que la tecnología ayuda en todos los campos. Y ya no digo más. Pues con estas palabras contundentes y muy esperanzadoras, nos vamos despidiendo, chicos. Yo creo que ha sido un podcast muy interesante. Bueno, simplemente añadir que tú, por ejemplo, estás aquí gracias a un proyecto que está organizando el PTA junto con Arelance, llamado Women Leadership, que es un proyecto en el que precisamente, como tú has dicho, pretende dar esa visibilidad a las mujeres que estáis liderando empresas en el parque tecnológico, liderando proyectos en el mundo de la tecnología,
no simplemente por el hecho de ser mujeres, sino por esa meritocracia del trabajo que realmente estáis haciendo y simplemente ponerle un poquito de foco, y es un honor para nosotros colaborar en eso. Así que, Blanca, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. Y nada, pues vamos ahí a por los Toyotas. Espero que Toyota después de esto nos haga un pequeño descuento, ¿eh? Espero. Seguro, seguro. Muy bien, amigos y amigas, aquí lo vamos dejando, sin antes recordaros que hemos estado emitiendo en la 107.3 FM de Color Comunitarias desde Palma, Palmilla, Málaga. En la técnica nos ha acompañado Tania Ortega, en la producción Carmen Gallardo, en las redes sociales Javier Jiménez. Yo soy vuestro amigo y vecino Expiabomo. Este ha sido un nuevo capítulo de Riverscast y hoy nos ha acompañado Blanca Hermana, CEO de Densoten. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos, chao, chao.